Si vos sentís que recibís un mensaje en un entorno digital, que te están corriendo, que te están apurando, que te están llevando a que tengas que pensar rápidamente, porque te hacen alegrar o porque te hacen tener miedo, la primera medida es empezar por desconfiar. Son organizaciones que se dedican al cibercrimen, o ya sea por delitos que se cometen de manera particular o individual, todo está gobernado hoy por los ciber. Que esos datos que nos piden con mucha alegría en muchos lados pues pueden ser utilizados calladamente por estos defraudadores que entienden de tecnología para entrar en nuestro sistema y apoderarse sin que nos enteremos. Ha aumentado muchísimo los fraudes informáticos, ha sido un aumento exponencial los engaños a través de esta vía, tanto con accesos indebidos como los phishing o los bitching. En Crímenes en Línea te contamos, te informamos sobre las diferentes modalidades de fraudes informáticos, cómo te pueden engañar pidiendo tus datos personales. Siempre prevé y estate atento a que no cualquier banco y nadie puede pedirte tus propios datos. Importantísimo, y aquí lo aprendimos, acerca de cuáles son los planes de compliance que deben incorporar las empresas para evitar ser víctimas de ataques externos, de ataques informáticos y de ataques in-house, es decir, a través de sus propios empleados o directivos. Es fundamental hoy en día conocer cuáles son los riesgos para evitar ser víctima de estos delitos. Ciberfraudes. Hay distintas modalidades de ataques que por lo general van a buscar dos vectores de ingresos, o atacar al error humano o atacar a una vulnerabilidad en la infraestructura crítica de un sistema, como puede ser a nivel de una empresa o una organización. La maniobra de phishing se trata de una maniobra en virtud de la cual el autor, a través de un medio tecnológico, se comunica con su víctima y la induce a error. La induce a error para que esa víctima conceda al agresor una clave, una credencial, un dato confidencial a través del cual el autor de la maniobra, en definitiva, lo que va a ser apoderarse del acceso a su perfil bancario y tomar el dinero que se encuentra en las cuentas. Esa comunicación puede venir dada a través de correos electrónicos, a través de mensajes de texto o inclusive a través de comunicaciones directas por voz. Es por eso que la maniobra de phishing también puede ser definida como una maniobra de smishing o una maniobra de vishing. Justamente esas referencias hacen alusión a si la comunicación es vía mensajes de texto, es decir, SMS, o vía comunicación directa por voz. Como ya no se hacen los engaños cara a cara, las estafas, los embaucamientos, no se hacen cara a cara, sino que se hacen a través de las tecnologías, muchas veces el delincuente tiene que preparar su delito y eso es el phishing. El phishing en inglés significa pescar, es decir, tirar cañas, muchas cañas, es decir, lanzar muchos reclamos por internet, que siempre hay algún ingenuo que pica, como en la caña, y entonces ya tienes esa información. Normalmente parece que no es dañino que nos capten datos aislados. Pues aquí solo he dado mi dato identificativo, acá ya he dado mi dato de identidad, pero claro, este señor, ¿cómo se va a relacionar con este? O aquí he dado mis datos bancarios, pero no he dado mis datos identificativos. Pero ellos van comprando o van robando esos datos en esas labores de pesca, sobre todo ahora hay una pesca que también en término anglosajón la llaman la whaling, ellos lo llaman el arponeo, porque es pesca, lo que nosotros llamamos en castellano peces gordos, que van a por el futbolista, a por el hijo del rico, etcétera, etcétera. Por lo general, las técnicas de phishing tienen que ver con lo que es ingeniería social, que tiene que ver con buscar tocar tus emociones, asustarte, ponerte muy contento, alarmarte, decirte que tu home banking está trabado o que te están sacando dinero. Entonces con eso van a buscar tu emoción para que vos reacciones sin pensar. Acá tenemos un primer punto. Si vos sentís que recibís un mensaje en un entorno digital, que te están corriendo, que te están apurando, que te están llevando a que tengas que pensar rápidamente, porque te hacen alegrar o porque te hacen tener miedo, la primera medida es empezar por desconfiar. Es muy importante saber detectar cuando nos quieren estafar. Lo que tenemos que tener muy en cuenta
cuando nos llaman, cuando nos contactan por cualquier vía, es si están tratando de generar algún sentimiento en nosotros que nos aparte de la razón, de pensar. Los estafadores normalmente usan técnicas que implican llevarnos a una situación de miedo, por ejemplo, que vamos a perder nuestro acceso a nuestra cuenta bancaria, que vamos a perder todo el dinero que tenemos, que no vamos a poder tener más acceso a nuestro mail laboral, o también tratan de llevarnos a situaciones de emoción, de felicidad, por ejemplo, ofreciéndonos, diciéndonos que tenemos que hacer tal o cual acción rápidamente para poder obtener un premio. Eso es lo que nos hace dejar de pensar y nos hace vulnerables frente a los estafadores. Parar la pelota, básicamente, y pensar qué es lo que estás recibiendo y ver el contexto. ¿Qué significa ver el contexto? Ver de dónde viene ese mensaje. Por ejemplo, si es un mail lo que estás recibiendo y el ataque del ciberatacante es a través de este medio, fijarse ese mail atrás del arroba, ¿cuál es la extensión del mail? Otro punto es, si no estoy esperando ningún mail y de golpe me entra algún mensaje alarmándome o generando miedo o generarme alegría con un adjunto, con un attachment para que yo haga clic, también chequear si desde el website oficial de donde se está suplantando la identidad de esa empresa o ese organismo institucional se está haciendo alguna oferta similar. Muchas veces recibo un mail donde me hacen alguna oferta, ese mail me redirige a un sitio supuestamente oficial y resulta que ese sitio es falso. Entonces, lo mejor es ir por el otro camino, ir a la fuente original y chequear si realmente eso que me ofrecen existe en el website oficial de ese organismo o esa institución. También hay que tener en cuenta los dobles factores de autenticación. ¿Esto qué significa? Que no solo tengo que tener mi clave y mi contraseña. Muchas veces las plataformas nos dan la opción de tener una segunda barrera de seguridad. Esta segunda barrera de seguridad puede ser un código que puede estar asociado a un mail o un número de teléfono. ¿Para qué? Para que cuando un atacante intente ingresar a mi plataforma, si es que logra hacerse indebidamente de mi contraseña, con este segundo factor de autenticación, esa plataforma va a ser una segunda capa de ingreso, una segunda capa de protección, es una segunda contraseña para tratar de, al delincuente, no hacérsela tan fácil. Todo lo que tiene que ver con ver websites, extensión de mails, lo que tiene que ver con estar atentos a si de los sitios oficiales se está ofreciendo lo que recibo por un mensaje o un mail que me genera desconfianza, tiene que ver con esta primer barrera de control y de protección que es fundamental que esté tanto a nivel de individuos para proteger sus propios dispositivos y cuentas, como el personal de las empresas e instituciones para garantizar que no sean ellos el foco o el vector de intrusión para que un atacante o un hacker malo acceda al sistema informático de una organización. El pharming comprende lo siguiente. Los atacantes crean sitios fraudulentos que son accedidos por las víctimas en la creencia de que están accediendo al sitio real. Y es en ese momento, otra vez, una interacción entre víctima y victimario en la cual la víctima pone a disposición del atacante sus credenciales bancarias. Este fenómeno también se observa con enlaces patrocinados en motores de búsqueda. Como todos saben, cuando nosotros accedemos a Internet, normalmente tendemos a confiar en los primeros resultados que aparecen en la nómina de esa búsqueda. Esos son los denominados enlaces patrocinados. ¿Qué es lo que hacen los atacantes? Ponen sitios web fraudulentos en esos enlaces patrocinados, entonces se aprovechan de esa confianza en sitios o en resultados de búsqueda que aparecen en primer lugar, y otra vez es allí cuando las víctimas le ceden a los atacantes el control de sus credenciales bancarias. Otra de las modalidades delictivas son los accesos a cuentas bancarias precedidos de eventos de SIM swap. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, tenemos que aclarar algunos conceptos. ¿Cómo funcionan las cuentas bancarias o los perfiles de home banking, mejor dicho? Los perfiles de home banking van a funcionar con una credencial de acceso y una contraseña. Sin embargo, también las entidades nos van a requerir de una cuenta de correo vinculada a ese perfil bancario y de un número de teléfono vinculado a ese perfil bancario. Y esos son canales secundarios que en ocasiones se utilizan para validar datos y a veces también nos permiten recuperar contraseñas de acceso. Todas estas cuestiones son conocidas tanto por las víctimas como también por los atacantes. Entonces, en este caso en particular, que las víctimas no interactúan con los atacantes, sucede lo siguiente. Los atacantes lo que van a lograr, o su primera intención es procurar tomar control tanto de la cuenta de correo electrónico como del número de teléfono de la víctima.
La modalidad más conocida es la de SIM swap, que es el momento en que el atacante toma control de la línea telefónica de su víctima para luego, a través de esa toma de control de esa línea telefónica, procurar obtener códigos de validación que le permitan recuperar el acceso al perfil del home banking de la víctima. Es importante señalar cómo es que suceden los eventos de SIM swap para poder dar algún lineamiento respecto de su prevención. Lo que nos dice la práctica de la investigación de este tipo de delitos es lo siguiente, que los eventos de SIM swap ocurren cuando los delincuentes o los atacantes logran simular la identidad del verdadero titular de la línea telefónica, se presentan ante las empresas prestatarias de servicio de telefonía, proporcionan una serie de datos que acreditan la identidad de esa persona y logran configurar una tarjeta SIM que se encuentra en blanco en un nuevo dispositivo celular. Y es en ese momento que toman control de la línea telefónica de la víctima y luego generan recuperos de los perfiles de home banking, y una vez que logran esa situación, se hacen del dinero de sus víctimas. Lo que hace el defraudador ya no es actuar en físico, sino actuar informáticamente, de dos maneras. O entra en nuestro sistema, nos lo interrumpe, nos lo manipula y se pone a su nombre el activo, o traslada a cuentas bancarias o a otros lugares el dinero que es nuestro, sin que nosotros nos enteremos. Nos enteramos al día siguiente cuando entramos en la banca online, que decimos han desaparecido el dinero que tenía, o manipulando datos. Por eso hay que concienciar a los ciudadanos en que no regalen información, especialmente de tipo personal, aunque también bancaria, porque esos datos que nos piden con mucha alegría en muchos lados, pues pueden ser utilizados calladamente por estos defraudadores que entienden de tecnología para entrar en nuestro sistema y apoderarse sin que nos enteremos. Entonces eso es lo que ahora es la transformación que se está sufriendo en el mundo de la delincuencia, desgraciadamente. El más peligroso, yo creo que es donde se ha trasladado parte del crimen organizado, suelen ser las estafas de inversión, que además las hacen con esquemas piramidales tipo Ponzi, las de toda la vida, en las que efectivamente en los primeros momentos retribuyen más que el banco, y por lo tanto muchísima gente se pasa a invertir en esa criptomoneda porque da un rédito mucho mayor que el rédito y el interés que puede darte una entidad crediticia, pero es todo falso. Se hincha para que tú traigas a familiares, a amigos, a otras personas que hagan la misma inversión, y en el momento en que tienen un pico muy alto de víctimas se van con el botín y no pagan ya más, y evidentemente se lo apropian. En estas se han metido ya el crimen organizado. Se han metido el crimen organizado en algunas muy técnicas, muy tecnológicas, muy complicadas, como el SIM shopping o el man in the middle, el business email compromise, es decir, modalidades de estafa en la que ellos entran en nuestras comunicaciones o se apoderan de ciertos datos que damos por ahí cuando comerciamos, cuando nos alojamos, cuando viajamos, cuando transaccionamos, cuando compramos online, y suplantan, por eso la expresión shopping, suplantan nuestra personalidad y se hacen pasar por nosotros, dado que tienen nuestras claves, dado que tienen nuestros datos personales, y en Internet no se nos ve cara a cara, se hacen pasar por nosotros y por lo tanto con nuestros activos se llevan ellos el beneficio de la transacción que realicen. Y luego están, un poco por decir un tercer bloque, estafas más clásicas, fraudes de toda la vida, que ahora se han digitalizado y que versan sobre la ingenuidad y la bonomía de mucha gente. Ahí está la estafa romántica, ahí está el pig butchering, el engorde del cerdo que le llaman también, en donde lo que va haciendo el delincuente, solo que a través de Internet ahora, y a través de correos, y a través de enlaces, y a través de links, y a través de páginas web, sin dar la cara, es ir consiguiendo la confianza de personas que están solas, que necesitan amor, que son ingenuas, que necesitan cultura, etc. Y cuando las engañan, hacen y consiguen que haya grandes desplazamientos patrimoniales, aparecen y desaparecen como pasaba en lo físico. Lo que pasa es que no desaparecen de tu vida física, sino desaparecen de tus comunicaciones. Como mucha gente está sola y vive y solo se relaciona a través de las redes sociales, aprovechan muchas veces las redes sociales para realizar esas labores de confianza, ese engorde, hasta que engordan el cerdo, y cuando el cerdo ya está engordado es cuando lo matan y hacen todos los productos con ellos. Esto es un poco el ser humano
que sigue siendo igual que siempre, solo que ahora se aprovecha de la tecnología. Ha aumentado muchísimo los fraudes informáticos, ha sido un aumento exponencial. Los engaños a través de esta vía, tanto con accesos indebidos como los phishing o los vishing, que son virus que se incorporan o se ingresan a que la gente accede a ellos y obtienen datos de sus cuentas bancarias. Y también tenemos mucha denuncia por estafas, por ejemplo, de financieras, de compra de criptomonedas, de compra de distintos tipos de productos por Internet que finalmente son transferencias fraudulentas. Mucho robo de teléfono celular en que se hacen transferencias fraudulentas también, y eso ha aumentado exponencialmente este año, con la dificultad de poder determinar quiénes son los autores de estos delitos, porque lo más que podemos llegar en general son a los receptores de los dineros, no a los autores ni a las personas que participan en estas verdaderas organizaciones criminales. Y en ese sentido estamos trabajando con inteligencia artificial en Chile para poder leer y conocer los mismos modos de operar, donde participan los mismos receptores de dinero, donde se llaman de los mismos teléfonos, donde se ocupan las mismas IP, los protocolos de Internet, para de esa manera entonces realizar investigaciones más robustas y poder llegar entonces a la organización criminal, seguir el dinero, ¿ya? ¿Dónde se va el dinero de todos estos fraudes? La inteligencia artificial genera, ¿cierto?, información que parece verídica, ¿cierto?, que se hacen pasar por ejecutivos de banco, por artistas, por conocidos, por gente famosa, que permite que la gente sea embaucada o sea engañada de forma mucho más eficiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial cuando te llega la información, una solicitud de compra, una venta o un negocio, porque hay que tener cuidado de dónde llega esa aplicación o esa información. Últimamente, sobre todo después de la pandemia, un auge de lo que son los ciberfraudes. Se aprovechan mucho de gente que está teniendo manejo de teléfono celular hace poco tiempo y se aprovechan a partir de eso para engañar y para generar, digamos, retiros de dinero, que la gente cae mucho en eso. Entonces nosotros venimos trabajando muy fuerte, tanto con fiscalías que están especializadas en eso, como para tareas de investigación, que tenemos el Cuerpo de Investigaciones Judiciales con gente preparada para poder investigar y perseguir esas organizaciones. La blockchain o cadena de bloques en español es un término técnico, obviamente, que lo que permite es tener almacenado dentro de cierto tipo de información, que técnicamente, como digo, se llama blockchain, ciertos datos que nos permiten que esos datos mantengan la integridad, por otro lado sean traqueables, sean seguibles y yo pueda monitorear en tiempo real, por ejemplo, un criptoactivo, una moneda, y saber en todo momento cuál fue el origen de ese activo, cómo se generó, cómo fue transferido y, por otro lado, quién lo tiene en ese momento. A través de un proceso matemático complicado, lo que se intenta asegurar son todas esas características de integridad y de trazabilidad. Actualmente hay muchos tipos de estafas y obviamente las criptoestafas se han puesto de moda en el último tiempo y están relacionadas a aquellas personas que de alguna u otra manera manejan criptoactivos, que tienen alguna moneda, ya sea en una billetera fría o en una billetera caliente, y alguien de alguna manera intenta o robarle esas monedas o bien que se pague algún tipo de producto o servicio con las monedas que yo tengo almacenada en mi billetera. De forma tal que básicamente la criptoestafa es el mismo principio que ya conocemos de la estafa, en donde se engaña a una persona con algún motivo económico y a partir de ahí se la intenta manipular y se la intenta convencer para que esa persona termine entregándole los criptoactivos, las monedas, al delincuente. El crimen más común que se utiliza en el mundo cripto son las estafas. Hay gente que dice que está transaccionando con una moneda que no existe, las scam coins que se les llaman, las falsomonedas. Hay gente que hace la transacción
y cuando ya está hecho el pago no da la contraprestación, que son las estafas clásicas, las estafas de inversión que se hacen también utilizando las criptomonedas. Luego, algunos delincuentes, por lo menos en la Unión Europea, quieren cobrar en la moneda opaca, entonces ellos te trasladan la droga y cobran en moneda opaca porque rápidamente se difumina dentro de la red y es difícil conocer quién es el que está vendiendo droga o quién es el que está vendiendo productos contrarios a la salud pública, etcétera, etcétera. Cuando se hacen los ataques ransom, el ransom, que es lo que los americanos llaman el rescate, cuando te oscurecen tu correo y te dicen yo te he opaquizado tu correo, si quieres recuperar tus correos o tus fotografías me tienes que pagar un ransom, y el ransom te lo piden normalmente en monedas criptos. ¿Por qué? Porque la labor de los fiscales, de los policías, de los jueces, cuando hacen el rastreo inverso en la red para ver a quién le ha beneficiado el acto criminal, es mucho más difícil de seguir que cuando, sin embargo, pues lo haces a través de un banco, que el banco te da la información y en minutos descubres la identidad. Por lo tanto, se ha utilizado para eso. Y luego está la delincuencia sofisticadísima de cuello blanco y, por lo tanto, hay delitos contra el mercado y los consumidores, especialmente de información privilegiada o de alteración del precio de las cosas a través de las ofertas iniciales, las ICO, las Initial Coin Offerings, cada vez que se crean criptomonedas o cada vez que se hacen crowdfundings o las pequeñas empresas lanzan sus productos financiados a través de criptomonedas, en donde hay gente muy lista pues que te engaña en esas iniciales ofertas de dinero y se queda con los euros o los pesos que le has dado para cambiarlos por la criptomoneda y no aparece nunca esa criptomoneda. Esa es más sofisticada. Luego tenemos delitos contra la hacienda pública, porque claro, hay gente que hace muchas transacciones en criptomonedas internacionales para no pagar impuestos, y si la cantidad de impuestos que evaden es grande, pues cometen delitos tributarios o delitos fiscales. El criptoactivo es una herramienta muy apta para el lavado. Primero porque es una forma relativamente fácil de mover dinero en forma transnacional, porque uno, digamos, compra criptoactivos. Los criptoactivos en realidad no se mueven. El criptoactivo es una especie de registro en una especie de libro gigante contable que es la blockchain, y no se mueve, simplemente un dato, una información. Pero uno puede comprar un criptoactivo en la Argentina y venderlo en cualquier lugar del mundo, y lo mismo al revés, entonces sirve mucho para mover dinero. Además, en la mayoría de las blockchains de criptoactivos uno puede abrir un montón de distintas direcciones de criptomoneda, si quiere, direcciones de Bitcoin. Cada dirección de Bitcoin es como si tuviera una cuenta bancaria distinta. Esas cuentas bancarias son pseudoanónimas porque solamente se identifican con una serie alfanumérica, no hay un nombre. Se pueden desanonimizar, pero en principio son anónimas, y entonces uno puede hacer una enorme cadena de transferencias, pero en vez de necesitar un montón de testaferros, la hace la misma persona generando un montón de distintas direcciones y moviendo el dinero a través de eso. ¿Cómo se investiga? La realidad es que hoy la gran mayoría de las transacciones que se hacen con criptoactivos pasan por una plataforma, es decir, por un exchange en el cual se hace el cambio de dinero fiduciario, es decir, el dinero tradicional, en criptomonedas, y de ahí cambiarlos entre distintas criptomonedas, hacer todas las transacciones. Esto lo que hace es generar un nexo entre el mundo real, es decir, la investigación tradicional, que hace todo el mundo con el dinero normal, que se hace a través bancario o en dinero en efectivo, o con tarjeta de crédito, etc., y el mundo virtual en el cual se mueven los criptoactivos. Eso ya para darle un punto de entrada a la policía o a los que investigan.